Ok, ajá. Hey, Ahí estamos. ¿qué pasó, mulato? Si no es así, Si no es así, no nos vemos. sí, señor. Lo que Latino, pasa es que, bueno, hay que decirle a la gente que tuvimos ciertas dificultades técnicas, como es natural. pero bueno, esto es así, pues. Claro. Nosotros no vivimos de esto. No, además que tú sabes que yo soy de la generación del Betamax, Sí, la, y yo estoy cerquita. Yo estoy cerquita. la del tanque guerra que salía el bicho así. Pero bueno, qué bueno verte, qué bueno escucharte, Igualmente, qué vale. bueno Igual. que me dijiste que sí, para vernos por aquí, aunque sea. Sí, vale. Bueno, tenemos que retomar la cosa cuando salgamos de la superficie. Sí, hay que de repente vernos por ahí, tomarnos, vente que venga para la casa, tomarnos un Sí, café, igual para acá. el poco de cuento. Sí, vale. Eh, De allá para acá hay muchos más. yo sé, y yo también tengo un poco de cuento. Tú sabes que yo empecé esto más que todo obviamente, al estar uno un poco, que lo hablamos hace rato tú y yo, que más desocupado, que más desocupado mentira, Sí, pero bueno, de repente uno maneja un poquito diferente, digo yo, la ocupación y los tiempos. sí, sí, señor. Yo vine haciendo, me puse como a estar más pendiente de las redes, estar un poquito más pendiente de lo que estaba pasando por aquí, para precisamente ver a los amigos y ver a la gente, ¿no? Ujú. Ya que uno anda siempre todo encerrado. True. Y entonces empecé a hacer como unas conversas, Ok. unos live con los panas, pues. Ujú. Y dije, oye, esto es buenísimo porque aparte de que nos ponemos al día con todas las cosas de que no hemos hecho en tanto tiempo, nos vemos y de repente la gente se entera de un poco de cosas, Sí, de claro los, que. de los cuentos que tenemos nosotros backstage. Y Ujú. por lo general, y bueno, yo le de una vez déjame decirte, yo le empiezo a pedir perdón a tus fans, ¿Por porque es qué? típico que cuando yo invito a una persona con tu currículum, con tu fama, con tus canciones, entonces lo que quieren es que toque. Bueno, pero Entonces es un live que para tocar de arriba abajo, yo le digo, no, espérate, que ese es el live, ustedes se metieron en el live equivocado. exacto. Este no es el live para la tocadera, sí, tocaremos, cantará, tal, qué sé yo, revisaremos cosas, pero no es para eso, pues no es un live No, para eso. Así que los fans de Frank que se están esperando un concierto, bueno, después Frank hace otro live. sí, esto va a ser muy interesante, ¿sabes? Porque o sea, las canciones, bueno, ya las conocen y las letras, pero lo que hay detrás de las canciones no las conocen. No lo Es- conocen, son muchas historias. no lo conocen, aparte de las situaciones que hemos vivido detrás de las canciones, Sí, cómo señor. llegamos a esas canciones, el proceso para que esas canciones le llegara a ellos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, por supuesto, pero yo no soy la mayoría, me parece súper interesante y por eso lo hago. Claro. Pero bueno, tú sabes que yo lo que trato, por lo menos en estas conversas, es de poner un poquito como el marco histórico de Ujú. cómo llegamos tú y yo a conocernos, cómo llegamos tú y yo a hacer el link, cómo fue toda la cosa, ¿no? Y bueno, es inevitable que yo me vaya un poquito más atrás del momento en que tú y yo nos conocimos. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque indudablemente tú vienes de una familia musicalmente muy importante en Venezuela. Sí, bueno, y tú también, pero en el mismo ramo, pero digamos la parte técnica, o sea, el histórico, pues, ícono. Sí, entonces, bueno, mucha gente conoce tu historia, mucha gente sabe que tu papá era uno de los músicos más importantes de su generación, era un tipo que tocaba con mucha gente, era un tipo que estaba pues en cuanto Sarao había, porque era un Sí, hombre muy solvente sí, señor. musicalmente. Ujú. Y entonces era muy cotizado, tocaba en muchas orquestas, tocaba en muchos sitios, pues el negro José. Sí, señor. Este, y entonces es inevitable bueno, que todos nos preguntemos, bueno, Frank, ¿cómo fueron esos primeros años en tu casa teniendo un padre, pues que lo que hacía era vivir para y por la música?
que estaba todo, a lo mejor hasta ausente, porque tenía que salir para la calle, porque era la época en la que se tenía que estar en la calle tocando y buscando la arepa, pues, en la Sí, calle. señor, sí, señor. Entonces, ¿cómo es esa primera etapa en tu casa, ustedes pequeñito, tu encuentro con la música por primera vez, tu despertar a todo ese mundo? ¿Cómo es eso? Bueno, yo desde que tengo uso de razón, está la música por los cuatro costados. Primero porque mi papá, o sea, yo comencé viendo a mi papá tocar el tres, El que es un, 3. sí, que es un instrumento cubano, que tiene 6 cuerdas como una guitarra, pero tiene 3 series de 2 cuerdas. Uh-huh, Entonces se afina como un 4, digamos que es como cambur ping, falta el tono. uh-huh, Y se toca punteado, no como la guitarra y como el 4 que son acordes. Esto es puras melodías que se hacen. Hasta cierto punto es parecido a la bandola, que es un claro. instrumento venezolano. Y mi papá tocaba eso y después el contrabajo. Yo me acuerdo de chiquito que él agarraba un taxi, se metía dentro del taxi y metía el contrabajo por la parte gruesa en el asiento de copiloto. Qué Entonces maravilla. él se sentaba adelante y nosotros nos sentábamos atrás. Entonces así iba por los estudios de grabación, los estudios de televisión, y nosotros nos sentábamos y lo veíamos a él tocar. Hay un estudio que se llamaba, no sé si tú llegaste a conocer, se llamaba Gramsa, que era Grabaciones Musicales Sociedad Anónima. Ajá, claro. Ajá, que ellos llegaban y tocaban y grababan de una para el vinil. O sea, no pasaban por consola ni por grabación, pasaban Exacto. directo al disco y Directo a disco. se iban con su disco para su casa. Bueno, de esos discos estaba Lila Morillo, Mario Suárez, Larillo, Los Melódicos, El Trío Venezuela y para usted contar. Entonces, la música es sumamente familiar para mí y yo no sabía que yo tenía la, la cosa para la música hasta que mi maestra llamó a mi mamá y le dijo, mira, este muchacho me está volviendo loco con estos lápices tocando los pupitres, ya no sé qué hacer con él. Entonces mi papá se le prendió el bombillo y yo tenía creo que 8 años, no sé. Entonces me dijo, ven acá, siéntate aquí. Y me enseñó y tocó el ritmo del bossa nova y me dijo, repite esto. Cuando yo lo toqué, el tipo dijo, no, que este chamo es baterista, ya está. Se acabó el rollo. El viejo, Sí, ¿no? José. sí, claro. Ajá, Entonces empezó a enseñarme, bueno, toca este así, y velo, qué increíble la independencia. Y eso que él no era baterista. Si no ajá. haz esto con la derecha, haz esto con la izquierda. Ve si puedes hacer esto con el pie. El próximo paso es que el tipo, él era amigo del baterista de la orquesta del show de Remy, que se llamaba Georgie Lister. Qué maravilla. Y el tipo tenía un poco de batería. Entre ellas tenía una Ludwig igualita a la de Ringo Starr. Ajá. Y el tipo se la compró y me la regaló, ¿Qué? te lo juro. Entonces yo sentado, en ese poco de tambores yo, ni idea. Mira, mira para acá para el teléfono que ahorita estamos nada más en Instagram. Ajá, ahí. Ajá, Y ok, ya después te aviso si logramos conectarnos con ok. Facebook. Ajá, y entonces, Cámara 1, cámara 2. cámara 2, Entonces, cámara 2, sí, perdón. entonces bueno, entonces la mano izquierda, la mano derecha es la que va a tocar el hi-hat, que está al lado izquierdo. Cosa que yo siempre me he preguntado que si porque está al lado izquierdo no se toca con la mano izquierda. Claro. ¿Por qué cruzado? Porque es cruzado, Claro. claro. Entonces, bueno, y el pie está total que, bueno, yo me enfiebré, empecé a tocar por la cosa y como yo era increíblemente tremendo, según, bueno, Ajá. mi mamá, entonces me metieron en un liceo militar. Y en el liceo militar, o sea que yo tenía 11 años de edad, imagínate Ok. tú, un chamo de 11 años parándose firme, haciendo, marchando, no sé qué más. Sí, sí, bastante. Exacto. Entonces yo me estaba volviendo loco y, oye, un día me insubordiné y formé un berrinche ahí, entonces llamaron al director del liceo, que era el Ajá. coronel Aguerre. Y te acuerdas, a Guerrever, Me imagínate tú. queda Ajá. clarito, porque después yo me hice amigo de su hija, después en el camino. Ah, ¿qué tal? Sí, entonces me preguntó, ¿cuál? Entonces yo empecé a llorar y decirle, no, no quiero. Entonces, bueno, ¿y qué quieres hacer tú? Y le dije, bueno, yo quiero tocar. ¿Qué quieres tocar? Yo quiero tocar mi batería. Entonces el tipo me dijo, así. Ah, al día siguiente estaba la batería en el colegio.
Y el tipo me dijo, me reunió, ya me llamó a mí y a 3 tipos de quinto año de bachillerato, y estaba en primero. Y tú estabas en primer año, imagínate tú. Sí, entonces el tipo dijo, bueno, yo quiero hacer un conjunto de rock and roll. ¿Dice quién? El coronel El, Guerrero. el- Sí. Ajá, y entonces, Entonces me han dicho que tú puedes tocar tu rock and roll. Y yo, ¿que sí qué? yo mismo soy, Bueno, le dijiste tú. ajá. Más nunca en mi vida marché ni hice nada de lo que tenía que ver con la milicia. Nos las pasamos ensayando y tocando canciones de los grupos de la época, que eso eran los, ¿qué? Empezando en los 60. Claro. 60. Y entonces empezamos a tocar en todos sitios. Y bueno, yo me convertí en la estrella de, imagínate, yo tenía 11 años y estos tipos tenían 18, 20. Wow, wow. Y ahí, bueno, yo entonces descubrí la cosa de la batería. Pues. Yo descubrí la guitarra mucho más tarde, por el 3. Por el 3. Ah, porque empezaste a tocar primero tres, que guitarra, por supuesto. Claro, entonces, Claro. pero yo decía, oye, pues esto le falta, aquí falta gente. Porque, Aquí falta algo. claro, entonces mi papá dijo, bueno, entonces trajo una guitarra, que hay un cuento buenísimo. La guitarra tenía una clavija mala. Ajá. Entonces la teníamos que afinar, Leo y yo, con un alicate, o sea, darle vuelta al engranaje. Con Okay. alicate. Exacto, o un cuchillo. Ujú. Cuchillo de eso de mesa. Y un Sí. día estábamos discutiendo él y yo, Leo y yo, y el cuchillo está en la cama y mi mamá entró. Y yo tenía el cuchillo en la mano. Y no, digo, lo va a matar. Tal cual. Ay, Dios Y mío. entonces me agarraron, entonces, para ver, y tal, este muchacho loco, y yo, pero, y el mismo Leo, no, mamá, espérate un momento, no tiene nada que ver. Qué maravilla. Y cuéntame una cosa, de ese momento que estás en esto de la milicia, a lo que probablemente hubo grupos que yo desconozco, pero yo, digamos, la primera noción que yo tengo tuya como agrupación ya más público es La Fe Perdida. Eso es 68, años 68. Exacto. ¿Tuviste grupos antes de La Fe Perdida? Sí, fíjate, yo cuando salí del liceo militar, que esas cosas por las que pasan los adolescentes que no quieren estudiar, y yo hoy en día lo entiendo perfectamente. Ajá. Entonces mi papá, tú no quieres estudiar, buenísimo, pero entonces no sé qué va a hacer, pero No basta. aquí no, aquí se acabó, que no hay más nada, amigo. Todo lo que usted quiera, se lo tenga que buscar usted. Entonces me metió, habló con un amigo de él, que era Jesús Guevara, que en ese momento era el manager de una orquesta que se llamaba Los Dementes. Los dementes. Ahí no estaba Nené. Nené, claro. Nené Quintero estaba Nené, ahí. sí. Entonces me puso a mí a trabajar de office boy con la oficina de Los Dementes. Y entonces Nené y yo nos las pasamos hablando de rock y tal y qué sé yo. Entonces me dijo, mi hermano toca bajo, Chu, que está Chu, descansa. claro. Sí. Entonces, Chu, Leo y yo hicimos un trío que se llamaba Loving Kind. Loving Kind. Sí. Que yo tocaba batería y cantaba, Chu tocaba el bajo y Leo tocaba la guitarra. De Loving Kind pasamos a La Fe Perdida. Ajá, ajá. Con Iván Velázquez. Exacto, Iván Velázquez en la batería. Sí, Leo. Leo, Álvaro Cordero. Álvaro Cordero que suplantó a Renzo Deli, que era el que tocaba un órgano farfisa. Imagínate, qué maravilla. Sí, que el piano, todavía no se usaban pianos en los grupos de rock, eran No, órganos. eran órganos, claro, Sí. claro, claro. Entonces, Renzo se fue a estudiar a Canadá y entonces entró Álvaro con un Fender Rhodes. O sea, que era así lo último, ¿no? Era el primer grito, lo que pasa es que pesa más que Sí, tú que sabes, parece un ataúd. tal cual. Eso y una urna es lo mismo. Entonces, sí. Bueno, Álvaro, bueno, tú conoces muy bien a Álvaro. Álvaro sí. Siempre ha sido así progresivo dentro de lo progresivo. Sí, sí, él es más progresivo que lo progresivo. Claro, tal cual. Entonces, tú sabes, una tríada de do, mi, sol, para él no existe porque él le tiene que meter notas que quepan en los dedos. Cuánta tensión existe. Exacto. Entonces, el cumpleaños feliz parece que le ha hecho Frank Zappa. Sí. Y entonces, ¿qué? Te dijeron, bueno, Álvaro. No, entonces, oye, la broma se puso intensa, porque imagínate, cada vez la broma se ponía más intensa. Entonces, se acabó la febre de ayer, no me acuerdo por qué se acabó la febre de ayer. Entonces, porque yo me fui con el llamado Romero.
Ajá, esa era la siguiente pregunta, porque yo, a ver, me entero de la fe perdida, pero hay Ya, un espacio, hay un gap ahí. Patricia se está riendo aquí. Sí, no, me imagino que debe estar gozando un Sí, objetivo. sí, Hay un gap entre la fe perdida y lo que después fueron los Balsiaguao. claro. Que es entonces cuando conectas con Aldemaro, cómo conectas con Aldemaro y todas las historias que debe haber alrededor de Aldemaro, que no nos las echarás todas, pero Pero bueno, indudablemente es un momento importante en tu vida. importantísimo. Alemaro se convirtió como en mi mentor. Porque eh, yo, yo entonces, gracias a Álvaro y a toda la música, el momento que estaba sucediendo en Venezuela, que estaba comenzando lo que llama la invasión británica, que nos estaba llegando y Claro. los Beatles y todos esos grupos de rock progresivos de la época, yo me obsesioné con eso, Jimi Hendrix y todos esos grupos. Entonces, el afro y la cosa, y mi papá, imagínate, el tipo, Sí. pues, era un Fascinado, demonio. Sí, encantado. el tipo que lo que faltó un exorcista para que me sacara el demonio encima. Ajá. Entonces, y yo lo entiendo, ¿sabes? Porque su educación era netamente tropical. Claro, ¿no? Y hoy en día, de paso, al tu ser papá, Claro, ya uno, pues las alarmas se empiezan a prender de otra manera. tal cual, y yo te echo un cuento de eso. Entonces él habló con el de Maro y le pidió el favor, creyendo que me iba a castigar. Agarra a este muchacho y llévatelo para allá y Llévatelo. métalo a la onda nueva. Que fue lo mejor que me pudo pasar. Claro, claro. O Lo sea, mejor. ¿cuánta gente hubiera querido estar en esa posición, Frank? Sí, además como Almagro y mi papá eran muy amigos, el tipo, oye, casi que me adoptó. Entonces, en los ensayos, yo me sentaba al lado de él en el piano y él empezaba a tocar. Y entonces me decía, fíjate que este acorde es así, pero esta es la inversión del mismo acorde. Mm. Ajá, y entonces estas están las tensiones. Sin embargo, fíjate tú, si tú en vez de hacer una tríada de 1, 3, 5, le puedes meter una segunda menor que le cabe. Y entonces, además empezó a enseñarme sobre la música venezolana, el folclore, el joropo llanero, el joropo central, la gaita, el tamunangue, los valses, y la relación que existe, por ejemplo, en los valses venezolanos. Eso es ragtime, Claro, de los, claro. de los 40, eso es Claro, ragtime. claro. Hay una influencia muy fuerte, muy, Sí, muy fuerte. muy fuerte. Entonces Sí. yo empecé a enamorarme no solamente de la música venezolana, sino del personaje de, oye, el de un tipo realmente increíble, hablaba no sé cuántos idiomas, Tipo muy culto, muy, muy culto. demasiado. Hay un cuento buenísimo que nosotros nos fuimos en una gira por Europa, Ajá. y vivimos mes y medio en París. Entonces te imaginas un chamo suelto en París con ¿Qué real, edad tenías tú, Frank? 16 años. 72, 72, 52, 62, 20 años. Bueno, estaba entrando a los 20 años. Entonces imagínate, yo hacer una sola rumba en París todas las noches y un día que yo estaba tan agotado de la rumba que antes de cantar en la Torre Eiffel, que cantábamos todas las noches en la Torre Eiffel, Qué había un, maravilla. había un sofá detrás del escenario. Ajá. Y yo dije, oye, me voy a sentar un ratico aquí. El Ya ratico, vengo, ya vengo. el ratico se convirtió a las 8 de la mañana del día siguiente. Me quedé, chao. Y los tipos empezaron a buscarme y nadie sabía dónde yo estaba. Apagaron la luz de la torre, apagaron la torre. Yo dormí en la torre. Entonces, el día siguiente, el hermano me dijo, mira, Parito, ven acá. Vamos a hablar tú y yo. No más rumba. Se acabó la rumba. Después que cada show me esperas abajo y te vas conmigo. Ese te vas conmigo se convirtió, es que cenamos con Frank Purcell, con Paul Moriarty, con Charles Qué Aznavour, maravilla. con Johnny Holiday, con Sylvie Vartan, con Gelman Bernstein, Wow, con Soto. imagínate. Entonces imagínate tú, o sea, mi Entonces, universo cambió. claro, o sea, estamos hablando de que empieza a modelarse una cantidad de influencia y una cantidad de información que en definitiva es lo que es la génesis de toda tu música. Tal cual, tal cual. Y ahí viene la ciudad, por ejemplo. Bueno, eso viene ahorita, Uh -huh, porque entonces, ok, termina toda esa época magnífica de Aldemaro, uh -huh. donde estás expuesto al mundo,
Sí, señor. prácticamente, Ujú. porque Aldemaro era el mundo, Sí, y en señor. esa época más. Sí, señor. Y entonces regresas a Venezuela, que y fundas los Balsiaguaos. Ujú. Porque estando con Gaudeamus en Europa, en Suiza, yo fui a visitar a Chucho Zanoja, Okay. que Que estaba en vivía ese momento estudiando, ¿no? Allá. En Berna, estaba estudiando orquestación. Claro, claro. Entonces, Chucho fue el que prácticamente oye, empezó la otra etapa de la escuela, el jazz, Claro, Chick Corea, Herbie claro, Hancock, McCoy Tyner, no sé qué más. Entonces, claro. que la música es una familia, tú sabes, que unos primos de Barquisimeto, los otros son, pero todo es lo mismo. Sí. Entonces, cuando yo llegué a Venezuela, que tenía lo de Alemaro, Jesús, él estaba empezando a hacer comerciales y empezó a llamarme para cantar los comerciales. Entonces los comerciales siempre éramos los mismos. El Patugo, José Velázquez en el bajo, Uh-huh. Alberto Naranjo en la batería, Claro. Leo tocaba la guitarra, Benjamín Brea tocaba el saxo, Nene tocaba la percusión. Entonces yo le dije, pana, pero en vez de estar tocando los comerciales, vamos a tocar otra cosa. Entonces empezamos a juntarnos para descargar en un estudio que tenía Chucho en el Latillo. Entonces, Bueno, uh-huh, ajá, sí, yo estoy pendiente y te interrumpo un poco porque, no, tranquilo. porque ahí se está acercando el momento de mi primer contacto contigo. Pues se nos fue Frank. Vamos a ver. Te fuiste, está pensando el teléfono. Vamos a ver. Déjame llamarte otra vez. Déjame llamarte otra vez. Conecte. Vamos a esperar. Ya se está conectando otra vez. Y gracias a la gente que está conectada, que me ha felicitado. Muchas gracias. Muy, muy, muy contento de tenerlos todos aquí. Vamos a invitar a Fran, porque sí, espero que Fran, ahí está, yo lo invito. Aquí está. Aquí estamos. Entonces, lo que yo te decía era que ya se está acercando el momento en que ya tú empiezas a resonar en la vida mía, pues. Yo, digamos, mis primeras nociones ya de música pop, porque hasta ese momento, por supuesto, era música pop en Venezuela, Uh-huh. porque hasta ese momento, eh, gracias a mi papá, yo estaba expuesto a música de todas partes del mundo. Yo estaba expuesto, por supuesto, a la invasión británica a la que tú hablabas, a los Beatles, a tal, no sé qué, Elvis Presley. O sea, en mi casa también pasaba algo parecido, pues porque mi papá siempre fue melómano y músico. Claro, Mi papá es músico también y claro, tal. claro. Entonces, pero si yo echo la película para atrás, mi primera noción de, digamos, de música pop rock venezolana, que en aquel momento era más rock que pop, Ajá, tal cual. es el grupo Sima, donde Mm. estaba nuestro Guille, común amigo Guillermo Carrasco, tal cual. que era el vocalista de esa Uh-huh. agrupación. Ajá. Es Vitas Brenner, que ya empezaba Vitas, tú sabes, hasta en el ruedo, Uh-huh. y los Balsiaguaos, Uh-huh. Frank Quintero con los Balsiaguaos. Y había un par de canciones en la radio para ese momento que para mí fueron definitorias, definitivas y me marcaron, Okay. que fueron Escalera de tu mente, Uh-huh. de ese álbum fantástico. Ajá. Yo no sé por qué hay veces que la veo con La Fe Perdida y hay veces que la veo con los Balsiaguaos, pero en definitiva, y ya tú me lo aclararás, pero en definitiva yo la conocí como Frank Quintero y los Balsiaguaos en el disco Después de la Tormenta. Tal cual. Así fue que yo la conocí. Okay. Y entonces empiezo como, o sea, había algo en la propuesta, había algo en el sonido, había algo que me atrapó de una y yo me quedé así. ¿Tú tienes tu guitarra por ahí, Fran, cerca? Sí, claro, sí, aquí está. Y yo no sé si hay gente, de repente hay gente que no conoce esa canción, pero esa canción es una maravilla, bro. Déjame bajarlo porque así se ve desde aquí. Ah, bueno, aquí se ve la cosa que va. Sí, la vimos por el teléfono.
Fíjate, esa canción, Led Zeppelin, tiene una canción que se llama Baby, I'm Gonna Leave You. Sí, ¿Okay? sí. Que es con una guitarra de 12 cuerdas, igual que la escalera. Entonces, la canción simplemente es el mismo acorde y el bajo va bajando. Ajá. Claro. Yo subo en tu imaginación, escaleras al sol, puedes verme oír en tu mente mis pasos también. Las ventanas están en tus ojos, entonces yo debo soñar. Esta es la versión de La Fe Perdida, que ahí cambia como Bachote. El arco iris siempre dentro de ti. Was en tu imaginación. La versión de los valses es más jazzy y no cambia para shuffle. No, y no solamente que es más jazzy, sino que entonces tiene ese elemento afro en Exacto. esa parte, que ya Nené empieza con toda la parte de las tumbadoras y qué sé Tal yo, cual. que era un poco también lo que estaba pasando, lo que estaba ahí como en la superficie de la música rock pop venezolana, porque Vitas estaba en un experimento en su onda de repente con ritmos más, a lo mejor un poco más folclóricos y tal, Exacto. pero eso estaba pasando en Venezuela en ese momento. O sea, a mí me da risa cuando revisamos la historia reciente venezolana y todo el mundo empieza a hablar de las propuestas nuevas y tal y que sí, yo le digo, ¿qué propuestas nuevas? Nada, chicos, eso estaba pasando Exacto. en los 60 ya en Venezuela con estos personajes. Sí, señor. Sí, Lo señor. que pasa es que la gente no sabe y la gente no se pasea por la historia de la música venezolana, lamentablemente. Pero ya eso ustedes lo estaban haciendo Sí, hace sí, rato. hace rato. Y, por ejemplo, nosotros, Nené, que tenía todo su porotero, Ajá. había cosas, el Global Chihuahua, que era una cosa súper experimental, que por ejemplo Chuchito también tenía el piano, el Fender Rhodes, y tenía Defender, un mini Moog, claro. que Vitas tenía otro. Sí. Y esos sonidos así tipo Weather Report y tal, y de Emerson, Lake and Palmer y todo, era como una ensalada, porque los bachaguaos eran dos cosas en uno. Uh-huh. Eran las canciones, tú sabes, que yo estaba, que si todo pasara esa cosa, el principito y tal, y también tenía la parte jazz, que era muy interesante Claro, por la parte de la batería. claro. No, y había una parte de rock and roll también Súper, importante. sí, claro, ¿no? La Importante. distorsión y la guitarra y todo eso, Claro, pero pues, sí. claro. Y era, uy, que eso es una cosa que yo admiro de las bandas de lo que llaman las bandas de garaje, que está la fiebre por tocar. Ajá. En ese momento, bueno, a lo mejor era porque teníamos las cosas de los comerciales y tal, pero la cosa de ganar dinero y la fama no estaba metida en ese pote. Nosotros lo que queríamos era tocar, y tocábamos Así en es, sitios para 10 personas, así como es. para 100, como para 1000. Ajá. Y empezamos a tener una reputación dentro de las bandas de rock de Venezuela, Ajá. de ese momento. Y esa idea de hacer vitas y de la ofrenda de los bacheguados fue genial, porque eran dos estilos muy diferentes, pero eran cosas que se están haciendo en Venezuela. Claro, total. Es lo que te digo. Ese fue mi primer contacto con la música pop rock fusion en Venezuela. Uh-huh. Eh, y bueno, yo me convierto en un fan enamorado, enloquecido de toda esa cosa que estaban haciendo Frank Quintero y lo que estaba haciendo Vita Brenner, al punto de que yo me compro los discos de ustedes. Tengo todavía Uh-huh.
el vinil después de la tormenta, y hay un cuento buenísimo de ese vinil, porque yo vivía en Los Chorros y muy cerca de la casa, abajo en Los Ruices, estaba en el centro comercial Los Ruices Radio Capital. Claro, claro, claro. Que era la radio más vanguardista y más hippie y rock and roll, y eran los tipos. Pues. Eran los tipos. Eran los tipos. O sea, Venezuela estaba tomada por Radio Capital. Sí, señor. O sea, eso es historia de la radio venezolana. Sí, señor. Entonces, yo, gracias a Dios, conocía mucho por mi padre a Tinedo Guía. ¿Te acuerdas de Tinedo Guía? Claro, claro. Que era uno de los locutores estrellas de la radio. Y entonces él, al mismo tiempo, trabajaba en el Canal 8, hacía locuciones en el Canal 8, etcétera, etcétera. Entonces él era muy pana de mi papá. Y en un momento, después que yo compro mi disquito de los Valses de Aguajo y todas las cosas, yo sintonizando a Tinedo, oigo que tú estás en el programa de Tinedo. Y yo digo, no puede ser, Frank Quintero está en el programa, qué maravilla. Y empiezo a dar vuelta como una gallina sin cabeza por mi casa, ¿no? Todo nervioso, y digo, imagínate, era la época en la que yo en medio empezaba a salir de mi casa solito a caminar. Tendría yo, no sé, 11, 12 años. Tendría yo. Y yo lo que digo es, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar mi disquito y yo me voy a ir para la radio para ver si Fran me firma este disco. Y agarré y cogí camino para abajo con mi disco, caminando. Y yo decía, yo lo único que pido es que yo llegue a la radio y no se haya acabado el bendito programa. Bueno, para hacer el cuento largo corto, llegué a la recepción, pregunté por Tinedo, ¿de parte de quién? Bueno, Germán Landaeta dijo, díganle que pase, y entré y estabas tú todavía ahí. Wow. Y tengo mi disco firmado por ti. No puede ser, yo no recuerdo eso. Me lo firmaste con pluma, imagínate tú, una pluma azul me firmaste. Wow. El disco, y yo lo tengo en mi casa, ese disco, para mí eso es una joya, o sea, yo lo tengo, imagínate, uno de mis primeros discos, y firmado por el tipo. Entonces, bueno, yo viví también parte de eso que tú dices, de los ensayos, porque hubo un momento en que ustedes se mudaron a ensayar, no sé por qué, me imagino que por Chucho, porque Chucho grababa mucho en el estudio de la familia, en el estudio de nosotros, en Sono 2000. Sí. Y entonces los sábados había unas sesiones de ensayo de ustedes en el estudio. Claro, yo recuerdo eso en la Castellana. En la Castellana. Y entonces me dice mi papá, ¿tú sabes quiénes vienen a ensayar para acá hoy? Porque mi papá se iba los sábados al estudio a hacer mantenimiento de las máquinas, que no lo podían hacer durante la semana. Claro. Y yo le digo, papi, yo me tengo que ir contigo, yo tengo que ir para allá, yo tengo que ver ese ensayo. Y me lleva mi papá. Y ustedes apagaban las luces, me acuerdo, de la cosa y tal, para entrar como en ambiente y tal. Y yo sentadito en una esquina, debajo del piano acústico, oyendo todo aquello. O sea, yo decía, esto no puede ser, me da una vaina aquí. A mí me da una vaina aquí. O sea, imagínate, mis ídolos, yo viendo un concierto íntimo de mis ídolos, que por cierto me acuerdo que salen ustedes en un break a tomar café, algo así. Y yo estaba como con los primitos que también estaban ahí, y nos hemos montado en los instrumentos. En el break que ustedes se fueron del estudio a la esquina, nos montamos. Yo no sé si yo agarré el bajo del Patúo y otro se montó en la batería y tal. Y ustedes regresaron. Y el primero que abre la puerta es el Patúo, la perlita es el mancito. Exactamente. Loco, yo me quería morir. El Patúo no me comió, me vomitó, me tragó, o sea... Y yo dije, bueno, hasta aquí llegó la emoción del vámonos. Pero, a ver, ese disco, aparte que para mí es muy importante, sé que para mucha gente lo es, así como para ti. Ese es un disco que para ti yo creo que es un punto de quiebre, porque de ahí salen un poco canciones, como por ejemplo La Dama de la Ciudad, que no sé si la habías grabado antes, no sé si ya estaba en un disco antes. No. Pero ese cuento es buenísimo, porque La Dama de la Ciudad, a mi entender, se sale como de todo el contexto del resto del disco. Tal cual. Sí. Entiendo que Chuchito agarra esa canción, o tú se la das a Chuchito como para, bueno, Chucho, ¿cómo es el cuento con La Dama de la Ciudad? Ok, yo con esto de la música venezolana, de Aldemaro y tal, del 3x4 y los valses,
Eh, yo escribí, estando ya en Europa con él, escribí La Dama, pero la música, no la letra. O sea, eran los acordes, que simplemente es un acorde, que el bajo se queda fijo y el acorde cambia de re menor a do Sí, con un pedal ahí. de un pedal. Entonces, cuando yo decidí hacer la letra, que no tenía ni idea de qué voy a hablar, de tu imagínate, un vals venezolano, que voy a decir yo. Sí, después de yo subo dentro de imaginación escaleras al sol. Entonces, wow. Entonces, un día, mis dos abuelas vivían con nosotros, la mamá de papá y de mamá. Y las dos, que en estos días he estado echando para atrás tratando de reconstruir la historia, cómo llegaron a ella. Las dos eran de Caucagua. Y en Caucagua no se conocieron en Caracas. Porque la mamá de mi mamá vivía en Maripérez. Y la mamá de mi papá se estaba mudando de una cosa que se llama Montepiedad, que yo nunca Claro, había conocido. Montepiedad, claro. Ajá, para Maripérez. Y ahí se conocieron. Entonces yo les pregunté a las dos, porque ellas eran bunchoncísimas, y en carnaval se disfrazaban de negrita y salían de parrandear, llegan a las 6 de la mañana, tienen una energía que yo decía, estas mujeres, Dios mío, no me quiero imaginar cuando eran jóvenes. Entonces yo les pregunté, cuando ustedes eran jóvenes, ¿cómo era la cosa en Caucagua? Entonces, imagínate tú, la pregunta de las 64.000 lochas. Claro. Imagínate tú. De Caracas a Caucagua se iba por una carretera de tierra por 14 horas. Dios. O sea, lo que puede tomarte ahorita y para Maracaibo. Pues. Más o menos, casi. Empecé que casi no había carro. Dos, una camisa de vestir, de esas, blancas de esas, costaba 12 bolívares, que era mucha plata. Mucho dinero, claro. Mucha plata. Mucho y solamente dinero. la tenían los tipos de la ciudad. En el campo no tenías. Claro. Entonces ya dijeron, pero cuando la gente de la ciudad iba para Caucagua a pasar el verano, la broma era la fiesta. Claro. Qué bonito Entonces, eso. sí, entonces, oye, los tipos se alborotaban cuando vieron todas esas pocas de muchachitas así, quinceañeras y tal, los tipos se volvían como locos, pero ellas no les paraban porque eran unos campesinos. Entonces, oye, de ahí vino la idea de una muchacha de la ciudad que va para el campo y un campesino se enamora de ella y ella nunca se entera. Ok. Ok, esa es la primera parte del cuento. Y ahí viene la letra. Ahora, ¿cómo la armamos? ¿Cómo armamos la cosa? Primero, o sea, tiene que tener batería, tiene que tener piano eléctrico, tiene que ser un grupo de rock tocando esta cosa. Claro. Okay. Entonces Chucho dijo, bueno, vamos a meterle elementos del pajarillo. Pajarillo. Ella era fina y sencilla para Elisa. De Beethoven. Entonces, no, vamos a hacer estas cosas con cuerda. Entonces, para clásica y todo el zaperoco. Sí, todo lo que Chucho tenía en la cabeza, ¿no? Tal todo. cual. Sí. Era su mundo. O sea, la verdad fue, bueno, además meterte en mi mundo. Sí, y entonces, bueno, hicimos La Dama. El 4 lo toca Nené. Imagínate. En la grabación. Imagínate. Sí. Yo creo que yo ni toqué. No, yo creo que tú cantaste eso y yo chao. simplemente canté, sí, porque Alberto tocó la batería, Leo tocó la guitarra, Carmelo Russo, tengo la Carmelo. Claro, por supuesto, las cuerdas, claro. Carmelo llevó su pata para allá. Parecía un vampiro, el italiano. El vampiro, nosotros le decíamos el vampiro. El vampiro, claro. Sí, bueno. Pero indudablemente el resultado final es una joya. Esa es una de los clásicos de la música popular venezolana, popish venezolana. Tal cual. Y ahí te das cuenta de que ya lo que vino pasando después también estaba hecho, ya se había hecho, ya se había manifestado en estas cosas que estaban haciendo ustedes. Yo, en lo particular,
me quedé pegado con dos o tres. O sea, ese disco es buenísimo. Yo lo recuerdo con mucho cariño, aparte del cuento que eché. Que por cierto, Fran, también había, tú sabes qué recuerdo tengo yo. La primera vez que yo fui a un concierto en mi vida, por supuesto, fue un concierto de ustedes. Pero Ajá. fue un concierto que se celebró en el Poliedro. Y eran Vitas Brenner y Frank Quintero. Sí, claro. Sí, Y yo no sé si fue el primer concierto que se hizo en el Poliedro de algún artista venezolano. Yo creo que sí. creo que sí. Yo creo que ustedes inauguraron el Poliedro de Caracas. Ujú. Ustedes dos. Y para mí, o sea, yo tengo que darle gracias a mi papá eterna, nada más por el hecho de que mi papá se caló esa conmigo. Ah, fue, Por, porque, porque, claro, porque yo era un niño. claro. Yo era un niño, yo tenía que ir con un adulto y mi papá fue conmigo y se sentó y se caló su concierto. Ahora, lo que a mí siempre me llamó la atención de ese concierto era la propuesta, no solamente musical, que ya yo la venía manejando, sino que había también toda una propuesta. Yo me acuerdo que salieron ustedes disfrazados de Guerra de las Galaxias, Sí, sí, sí. porque estaba La recién película. estrenada la película. Ujú. Y ustedes salieron, eso fue una locura, cuando ustedes salieron cada quien vestido de uno de los personajes de Guerra de las Galaxias. Sí. Y tú creo que estabas de Citripio, ¿no era? Yo estaba chitripio, sí. Y con la máscara y todo, nadie sabía quién era Frank, nadie sabía quién era No, Leo, no, nadie sabía quién era nadie. no. Y entonces tú sabes, la gritadera y la... No, increíble. Eso fue un momento realmente importante como dicen, del show business en Venezuela. Sí, tal cual. Importantísimo. O sea, yo creo que, a ver, que me critiquen y me digan, pero yo creo honestamente que ustedes fueron los padres del pop venezolano. Fueron ustedes, a mi Sí, entender, ¿entiendes? sí, porque Vita, yo tuve una época que andaba con Pablo para arriba y para abajo. Manuel, que en Manabelo, paz sí, descanse, sí. sí. Y Pablo era prácticamente quien dirigía esa banda, era Pablo, porque Vitas era como un buen genio, era súper alocado, Uh-huh. y Pablo era quien ponía orden en la banda. Pero Vitas, fíjate qué increíble, Vitas era austríaco, él nació en Austria, Sí, y estudió en la Universidad de Texas. ok. Pero el input, la idea fue maravillosa de combinar todo eso, No, no, genial, genial, definitivamente, increíble. genial, Increíble. realmente. Yo una época, como yo me la pasaba con Pablo, cuando ellos iban a tocar, yo me iba con ellos, Uh-huh. sí, con la ofrenda. Sí, Y me ponía a tocar cualquier cosa. Como yo tenía ese corotero ahí, entonces tú te sabes, pegabas en lo que me sea. pegaba lo que fuera. Y gozábamos un Sí. pollero. Y te No, digo, oye, la dinámica de esa banda era una cosa brutal. sí, es que yo fui parte, o sea, presencial, pues. Yo fui de lo que tuve la dicha de ver esa banda en vivo, de verlos a ustedes con los Balchaguaos en vivo, y de hecho, era el concierto era de ustedes dos. Mm. Después recuerdo que muchos años más tarde, pasa en los 80 algo parecido con Giordano y con Ilan y aquel famoso show en el Poliedro. Y yo digo, no vale, yo vi esto hace 20 años ya. O sea, me Claro, refiero claro. a la efervescencia y al todo lo que se creó alrededor de lo que ustedes hicieron en ese momento. Pero bueno, yo después de eso, después digamos, de los bachaguaos y de aquella cosa que voy, firma mi disco y tal, qué sé yo, pues ya yo, digamos, no te veo más, no soy un fan más que está pendiente de lo que sacas, todo, creo que, no sé si después hiciste Travesía, Y travesía que lo hicimos en Trinidad. y lo hicieron en Trinidad, exactamente, Mm. y ya en ese disco también, tú coqueteaste con el estudio nuestro porque creo que Ricardo Landaeta hace, ahí está el Principito, ¿te Ahí está acuerdas el ahí? Principito que lo grabó Ricardo. Ricardo hace el Principito en ese disco. Richard Lang. Richard Lance. Yo todavía era digamos, un adolescente de Mm. bachillerato que no estaba como en la jugada todavía, pero sí tenía el disco y sí sabía que habías ido al estudio nuestro y seguía oyendo y seguía, por supuesto, de fan y toda la cosa, etcétera. Por cierto, que ese disco también marca a nivel de sonido un antes y un después en el pop rock venezolano. Ese disco, ¿dónde mezclaste ese disco? ¿En Nueva York? ¿O en Trinidad? En Trinidad.
Sí, Pero pero ese lo disco cortamos, no, yo creo. definitivamente, ya ese disco definitivamente tenía otro sonido, otra propuesta, Mm. inclusive tu batería ya tenía otra cosa, pues. Sí. Y empiezo yo a nutrirme de todo esto que empiezo a oír y de todas estas propuestas y todo esto. Y bueno, me toca la hora de terminar mi bachillerato, me voy a los Estados Unidos a estudiar, tú por tu parte te vas también, creo que, no sé qué año te fuiste tú, creo que te fuiste antes de los 80. En el 78. Tú te vas en el 78, te vas a Boston, ¿no? Ujú. Te vas para seguir educándote, para seguir preparándote para una serie de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Regresas a Venezuela, yo regreso a Venezuela, yo creo que tú regresas antes que yo regresé en el 85, yo creo que ya tú estabas en Venezuela desde antes de eso. Sí, yo llegué por ahí, El, 84, por ahí. exacto. Y entonces firmas con Sonorot Ben. Ujú. Empieza tu carrera ahora, porque tú antes estabas en Colombia, Sí, tan cool. habías hecho para Colombia, y ahora entonces llegaste ya más preparado, ya con más información todavía. Y Leo también se fue. Sí, Leo, supuestamente. ¿Y Pablo? Leo, y Pablo, exacto. O sea, había una camada muy, y Willy estaba por allá Sí, Will también, Willy también. Sí, Cross. sí, sí, sí. Había una camada muy importante. Álvaro Falcón también estaba. Sí, entonces era inevitable, a mi modo de ver, que los 80s se convierta en lo que se convirtió porque realmente la gente estaba sumamente preparada. Ujú. Todos Sí. ustedes estaban sumamente preparados. Entonces eso no fue que apareció Ruth Ben y apareció Sonográfica y firmaron a 4 locos que estaban dando gritos por ahí y ¡pum! No, El boom de los 80. No, no, no. eso no es así. Realmente ustedes todos tenían una preparación muy seria, Ujú. académica, Sí. y con experiencia además, porque venían tocando desde muy jovencitos todos. Ujú. Entonces, era lo que pasó en los 80 era inevitable. Con Rodben, sin Rodben, con sonográficos, eso era inevitable. Eso iba a pasar. Eso iba a pasar de cualquier manera. Ujú. Pero bueno, ellos son los que van comandando eso y tú firmas con Sonorodben. Entonces, la siguiente vez que yo tengo contacto contigo, ya yo soy un muchachito recién graduado de la Universidad de Miami, que regresa al estudio de la familia bueno, a poner su grano allí, y de repente un día llaman de Rodben o no sé de dónde y dicen, no, que Frank Quintero necesita tiempo en el estudio porque tiene que hacer una canción de una película que tiene que salir ya. Y la de Melissa. Tócala ahí. Oye, es increíble esa canción. Ah, si el amor es bendición, aquí me tienes tendido a tus pies. Si el amor es decisión, aquí me tienes seguro de mí. Te he enviado mis pensamientos, en el aire que viene y va, a solas con el silencio, si tú no estás. Así me siento. Sé que hay otros que pueden llegar a tu puerta y logran pasar. Sé muy bien que los dejas entrar solamente por pura curiosidad. Yo sé que no es mi momento, sé que debo esperar. Así como llega el viento, las cosas se dan. Así a tiempo. Si el amor es bendición, aquí me tienes tendido a tus pies sin ninguna condición. No quiero pasarme la vida soñando contigo, noche y día. Si el amor es bendición, aquí me tienes tendido a tus pies.
de mis noches, a través de mis días. Hay estrellas y a mi sol no hay luz que ilumine mis fantasías. Si el amor es bendición, aquí me tienes rendido a tus pies sin ninguna condición. No quiero pasarme la vida soñando contigo, noche y día. Si el amor es bendición, aquí me tienes rendido a tus pies. Aquí me tienes rendido a tus pies. De la generación Alien. Bravo. Siempre me mató esa canción. Es bellísima, esa canción es bellísima. Y recuerdo que, imagínate, era entonces ya yo ser parte de tu música como ingeniero. Entonces, toda esta historia que eché para atrás es como para llegar al momento donde ya entonces empieza este fan que soñó algún momento estar cerca. Esa fue la puerta. Exactamente, esa fue la puerta que ya empezamos nosotros a tener contacto. Sin embargo, hacemos esta canción, que por cierto, fue una de las canciones que más sonó de ese álbum. Sí. Que era el tema de amor. Era de la generación el tema de amor. De Sonia, que se llamaba la protagonista. El tema de amor de Sonia. Entonces, bueno, yo digo, bueno, ya yo me doy por servido, ya yo trabajé con el ídolo mío, ya puse mi granito y tal, no sé qué. Y bueno, seguimos, cada quien en lo suyo. Tú sigues haciendo tu música, tú sigues haciendo tu disco, yo sigo al estudio haciendo lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Y como tú bien lo dijiste, por el estudio pasaba mucha gente a hacer comerciales. Y una de las personas que más pasaba por el estudio era Guillermo Carrasco, porque era la voz de todos los comerciales en Venezuela. Bueno, por derecho propio, pues, porque aparte de que es un cantante increíble, es tremendo locutor y una voz hermosa. Sí, es tremendo pro, o sea, 360. No, indudable. Y entonces, pero yo vengo desarrollando una amistad con Guillermo y llega el momento en que Guillermo también firma con Rod Ben. Sí. Ya Guillermo venía haciendo discos para Columbia, el disco blanco ese famosísimo, hermosísimo. Ya había hecho otro disco, en fin, ya él traía también varios discos. Pero en ese momento en que Guillermo y yo empezamos a hacer amistad y a vernos todos los días prácticamente, Guillermo firma con Rod Ben y es cuando Rod Ben le da la oportunidad de hacer el famoso disco visual. Tal cual. Sí, pero Rod Ben le pone una condición, porque Guillermo era un poco protestatario, un poco rebelde, musicalmente no estaba por el mainstream, ni se le iba a calar de que el disco tiene que sonar todas las canciones en la radio. Guillermo no es ese tipo de artista. O sea que yo lo comparo a él con un salmón, que lo contra la corriente. Sí, toda la vida ha sido así. Sí. Y entonces le dice a Rod Ben, bueno, está bien, te vamos a firmar, vamos a hacer del disco, eso sí, nosotros vamos a poner a un tipo que esté encima de la producción. Y resulta que ese tipo termina siendo tú. Que Rod Ben te encarga el hecho de que vigile. Sí, exactamente. Y no sabían lo que estaban haciendo. Era peor el remedio que la enfermedad. Sí, y ellos no lo sabían. ¿Pero por qué? En el buen sentido, por supuesto, para la música y para los que somos admiradores de la música y fan y que estamos en pos de que se haga buena música. Entonces te dejan a cargo de eso y nos metemos entonces en el estudio a hacer el disco visual. Sí, que es increíble. Que termina siendo un discazo, un disco, realmente un disco, un clásico, pues, un clásico en el pop venezolano. Sí. Por toda la música de Guillermo, por cómo se hizo, por los músicos, por todo. Por todo. Y tú y yo en ese disco estrechamos entonces
mucho más nuestra amistad y mucho más Sí. nuestra relación y mucho más Sí. la parte laboral. Ujú. Y entonces tú te empiezas a dar cuenta de, oye, este chamo tiene una idea chévere y se le pueden delegar cosas y y ya entonces nos hacemos pana. Exactamente. Nos hacemos pana al punto tal de que tú dices, bueno, tú y Enrique Montezuma, que en ese momento te asistía Ajá. mucho a ti y tal, y qué sé Ujú. yo, tenían problemas, no conseguían ingeniero para unas presentaciones que tú tenías Ujú. en Barquisimeto. Exactamente. Y entonces hablan Enrique y tú, y entonces Enrique te dice, creo, oye, pero yo creo que este chamo lo puede hacer, vale, tal, no sé qué, y tú le dices, no, no, yo estoy seguro que lo puede hacer, y tal, y total es que, bueno, habla y me dice, yo creo que tenga conmigo, y yo, ¿para dónde? Yo quiero que tengas unos conciertos y tal, porque te encargues de eso, porque tal, y yo le digo, tú estás loco, Fran, tú me hallas a mí, yo en la vida he hecho eso, yo no sé ni qué es lo que tengo que hacer, ni nada, yo de verdad que yo en ese estoy cero, nada. Y me dice, tranquilo que lo vas a hacer bien, te viene conmigo que lo vas a hacer bien, y me lleva como tu ingeniero de sonido para la casa de ese rolo concierto, que de paso era uno de los sitios más difíciles acústicamente que había en El Venezuela, anfiteatro. Ujú. que era el anfiteatro Oscar Martínez. Tal cual. Y entonces, bueno, imagínate, en resumen, yo pasé, no sé, un mes con diarrea, nerviosísimo, estresadísimo, porque yo me iba a enfrentar a una cosa que yo no había hecho, pero yo decía para mí adentro, yo, bueno, si Farán cree que yo lo puedo hacer, pues ¿será que yo lo puedo hacer? Bueno, total es que para hacerles el cuento largo, está muy fastidioso ya esto. Fran me lleva y es un palazo, pues, o sea, Sí, esos conciertos son estaba históricos. full. ¿Ah? Estos conciertos son históricos, de verdad que sí. Conciertos, sí, tal cual. O sea, los conciertos donde tú y yo estuvimos yo los recuerdo con muchísimo cariño, mucho amor, porque primero eran todos soldados. Eran Ujú. conciertos que estaban absolutamente soldados. Sí. Y después, eh, oye, lo que logramos hacer nosotros en vivo, como que marcó una diferencia en ese momento en lo que estaba pasando en Venezuela, que todo sonaba, tú sabes, con cierta dificultad Ujú. y había muchos problemas y nosotros logramos como montarnos un estándar importante. Que Entonces, tenemos bueno, un super team, te voy a contar. por supuesto, o sea, desde la banda Sí, hasta todo el equipo técnico era envidiable, o sea, sí. yo creo que era lo top de Venezuela en ese Ujú. momento, que Sí. es otra cosa por la que siempre tú te has caracterizado, pues, porque que yo lo dije en estos días, en un chat que tuve con Jorgito Chacín, yo dije, oye, yo creo que las dos personas más visionarias a la hora de escoger personal y a la hora de ver para dónde quieren llevar sus equipos y sus músicos y todo son Gustavo Aguado y Frank Quintero. O sea, a mí siempre me ha sorprendido la capacidad que tú has tenido de ver más allá, de escoger tu gente para tus bandas. Tú siempre has tocado con los mejores músicos, tanto dentro como fuera de Venezuela. Y eso es lo que creo que te ha hecho pues trascender la visión, la selección de la gente con la que tocas, porque tú estás claro que sin eso no funciona, pues, o sea, tus Claro. canciones pueden ser una maravilla, tú puedes ser Mm. tremendo artista, tú puedes ser el mejor del mundo, pero si tú no tienes un equipo que te respalde, que esté a la altura de eso, Claro. no sucede, y eso tú siempre lo Sí. tuviste sumamente claro. Mm. Eh, Tan claro que, bueno, llegamos entonces, después de todo esto, y visual y toda la cosa, a que tú decides, bueno, yo quiero hacer un disco que rompa también estándares y que rompa esquemas y no sé qué, y es cuando empiezas a componer el famoso disco donde te acompaño, que se llama Buscando Soles. Ujú. Un disco también importantísimo, importantísimo porque eran épocas en Venezuela que estaban sucediendo muchas cosas. O sea, yo lo veo, ese disco tuyo para mí es el equivalente a lo que pudo haber estado pasando con la novela de Por estas calles